Buen día, estudiantes de la escuela Arnold Gesell. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y hoy veremos el inicio del proceso independista. Para ello, tenemos el siguiente objetivo: recordar hitos y personajes del inicio del proceso de independencia en Chile a partir de la ubicación temporal de hechos relevantes y el análisis de fuentes hístoricas. Vamos a comenzar con el inicio de la colonia. La colonia inicia cuando finalmente acaba la conquista, o sea, la instalación de los europeos en América. Cuando los europeos se instalan en América con ciudades, con sus fortalezas en algunas partes y por supuesto con una gran cantidad de personas, comienza la colonia. Y la colonia se caracteriza por eso, por la dominación del europeo en el continente americano, tal como los tenemos aquí en la siguiente pintura. Ellos son europeos. ¿Cuál es la gracia de estos europeos? Que descienden de familias muy ricas, tienen mucho dinero, y eso todos lo ostentan a partir de las pinturas. Las pinturas que existen es el reflejo más importante de cómo era esa época. A estas personas, a estos europeos, principalmente los llamaban peninsulares. ¿Por qué? Porque venían de la península ibérica. ¿Y qué países hay en la península ibérica? España y por supuesto Portugal, sobre todo aquí en Sudamérica. Ellos eran los que tenían el poder político, abarcaban todos los poderes de la sociedad. Si tenemos que ver la sociedad en esta época, los que tenían mayor poder y casi tenían todo el poder eran los peninsulares. Pero también tenemos varios grupos, y el grupo que venía más abajo se llamaban criollos. ¿Y quiénes eran los criollos? Eran europeos, pero nacidos en América. Los europeos que nosotros vimos antes, los peninsulares, eran originarios de allá, de Europa. Ellos habían nacido allá. Estos que están aquí en la pintura son europeos también, pero nacidos en América, y tenían un poquito menos de poder, no eran tan importantes como los otros. Entonces eso trajo muchos problemas porque los criollos querían más poder, y los criollos, al querer más poder, también quisieron independizarse. Pero habían grupos más desfavorecidos, y estos eran los mestizos, que era la mezcla entre el indígena y el europeo. Los indígenas, recordemos que no eran esclavos, trabajaban obviamente, pero tenían un sueldo más o menos acorde a lo que ellos trabajaban. No era muy alto, pero por supuesto la mejor forma de ascender para ellos socialmente era casarse con un europeo. Y ahí nacieron los mestizos. Nosotros, muchas personas en América son mestizas, diría yo la mayor parte de la población. De aquí nacen los americanos. Pero también tenemos otro grupo, que son los mulatos, que en los países de Centroamérica se da mucho más esto. También en Colombia, en Brasil, ya donde los europeos tenían cierta descendencia con un descendiente de África, ya que venía aquí a América. Y en este caso, la descendencia de estas dos etnias resultaba un mulato, ¿no? Que muchas veces podían hacer esclavos o no. Recordemos que en esta época se usaba mucho lo de esclavos, personas traídas desde África con el fin de hacerlas trabajar de día y noche, básicamente por ningún sueldo. No tenían ningún sueldo, trabajaban gratis, y muchas veces trabajaban a punta de látigos, o sea, por trabajos forzados. Y este es el último grupo, tal vez el que está de los más bajos, podríamos decirlo, los esclavos, ¿ya? Junto a los indígenas, que ya habían perecido mucho por las enfermedades que trajeron los europeos aquí a América. Muchos de estos trajeron muchos esclavos para sustituirlos en el trabajo, ¿ya? Porque los esclavos tenían más fuerza, tenían más resistencia, pero obviamente el frío, el hambre y muchas cosas, otras cosas como las enfermedades, terminaron también acabando con muchos de ellos. Fue una época que realmente el color de la piel era algo muy muy importante. La gente más blanca tenía mejor posición social, en cambio las personas más morenas tenían menor escala social. Eso era una realidad
que en esta época, hace 300 años atrás, era muy normal, ya era algo súper normal. Obviamente uno aprende de la historia para no repetir esto que es tan terrible como la esclavitud. Ya, como les digo yo, ninguna raza tiene que estar sobre otra. Y acá tenemos las rutas comerciales de los españoles. ¿Qué pasaba acá en América? Los americanos acá tenían que solo tener comercio con España, no podían tener con otro país. Y de aquí nace la piratería, porque muchos piratas interceptaban barcos y los atacaban. Y muchos de estos piratas eran contratados por otros reinos, como Inglaterra, por ejemplo. ¿Ya? Y de aquí nacen los famosos corsarios, que eran empleados de la corona para luchar contra estos barcos, asaltarlos y robarles todo el botín, porque recordemos, España tenía gran poder en América y tenía gran cantidad de oro también, transportaba mucho oro. Y acá también tenemos la división administrativa de América. América se tuvo que dividir por los diferentes problemas que habían. Por ejemplo, Chile era una capitanía general, ¿ya? Porque había mucho conflicto con el pueblo mapuche, ¿ya? En esta época, con el Gualmapu, que estaba al sur. Y por supuesto era un momento de alta tensión. Otros lugares se dividieron también y generalmente se dividían para administrarse mejor. Al igual que, ¿cierto?, los españoles que llegaron a América. Muchas gracias por su atención, chiquillos, y recuerden que siempre pueden consultar cualquier pregunta, cualquier duda, háganla saber. Muchas gracias, que estén muy bien.